Sí, escribir una palabra que sea como una semilla que se pueda sembrar en la universidad para mantener la unidad o cultivar la unidad. Un videíto se puede grabar esa para compartir también con los que están, ¿no? Difícil. Ok. Y si Nazli, ahí tienes papelitos, Nazli o Melissa, si nos pueden ayudar a escribir las palabras que se están escribiendo en el chat para pegarlas también acá, que quede como participación de la comunidad que está conectada virtualmente también. Entonces las palabras que tenemos aquí es reconocernos, honestidad, confianza, empatía y respeto, verdad, amabilidad, otra vez empatía, perdón, integridad, generosidad, compartir, esperanza, otra vez respeto, cohesión, prudencia, sentido, verdad y propósito. Muy bien. Y si podemos, ¿ya escribió alguien allí? Nada. Necesitamos que también puedan escribir sus palabras y luego las vamos a poner aquí. Muy bien, queremos, antes de darle a Franci el micrófono para compartir la enseñanza, pedirle a Jorgito, venga para acá que él tiene algo especial que compartir con nosotros y nosotras. Y la persona que está atrás debería hacerse más adelante. Jefferson, bienvenido. José Luis, Jennifer. Ya llegó el vice, ¿se pueden hacer más adelantico? Bienvenido. Buenos días, profe. ¿Aló? Sí, buenos días, hermanas, hermanos, compañeros, compañeras. Lo que vengo a comentarles, pues de alguna manera generó en principio mucho conflicto porque uno decía, o sea, me decía, bueno, yo voy a comentar por qué vine a la Universidad Bautista a estudiar teología. Y definitivamente podía haber buscado mucha información acerca para dar un concepto muy teológico o muy estructural. Pero definitivamente a través de todo este proceso pensé, y pues lo voy a hacer, no va a ser muy fácil, entregar unos testimonios bastante difíciles para mí, en el cual pues voy a hablar un poquitico acerca de lo que ha pasado en mi vida y que definitivamente eso es lo que me ha traído a profundizar un poquitico en conocer a Dios, en conocer su propósito, en de qué manera puedo conectarme con Él de acuerdo a su voluntad. Yo ingresé a ser padre pues hace muchos años. Encontré la persona, nos unimos sin ningún vínculo, tuvimos unos hijos, tuvimos 4 hijos, pero después en esa desenfrenada carrera que tuve, puesto que tuve las posibilidades económicas de hacer muchas cosas, entonces en esa desenfrenada carrera de licor, de amistades, de mujeres, en fin, todas esas cosas, me separé de mi esposa. Me fui con otra mujer
con la cual tuve 2 hijos y vivido con ella durante 10 años. Y pues desafortunadamente en ese proceso uno no se pone a analizar qué herida hace, de qué tamaño lo hace, con qué profundidad la hace y qué consecuencias va a tener. Luego de que estuve con esta otra chica 10 años, me separé de ella. Eso fue una etapa de desierto supremamente difícil en mi vida, hasta el punto de que pues llegué a tener situaciones difíciles de hambre, de ir a pedirle de pronto a ella misma que me facilitara que comer. Obviamente ella tenía mucha rabia y en lo que pudo pues no hubo respuesta. Entonces me separé de la otra chica a los 10 años de haber vivido con ella y me fui a vivir con un familiar 7 años más. O sea que en la sumatoria fueron 17 años que estuve separado de esa chica. Durante ese tiempo hubo un momento que apareció Jesús en mi vida y yo no me daba cuenta que también había aparecido en la vida de ella. A los 17 años, inclusive antes, después de que me retiré con la otra chica, yo me fui y les pedí perdón a mis hijos, a mis primeros hijos, y le pedí perdón a ella, en fin. Luego de esos 7 años que siguieron, le dije, ¿no?, que si en algún momento ella pensaba que podríamos reanudar nuestra relación, pues que lo analizara y que viera la posibilidad. Definitivamente el Señor actuó allí, porque humanamente no había sido posible, pero definitivamente el Señor actuó, tocó su corazón, hubo un perdón, no fue fácil para ella, tuvo que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que quitara ese odio, quitara esa rabia. Se logró, gracias a Dios, y en el 2014 logramos unirnos nuevamente ya por la parte en una notaría, y el pastor en la cual estoy ahorita, en la iglesia en la cual estoy ahorita, pues nos casó. Entonces, a partir de ahí, pues se restauró de una manera. Mi esposa cuenta esto y hay mujeres que escapan de pegarle el pescozón. ¿Cómo así? Que después de 17 años lo perdonó, pero el Señor actúa de esa manera. Ese es un testimonio interesante. El otro testimonio es que después de que nosotros nos unimos, compramos una casa, el Señor nos dio la posibilidad de hacerlo, y nos quedaron faltando 3 millones para hacer las escrituras. Oramos con mi esposa para que el Señor nos facilitara la provisión de poder hacer las escrituras. A los 3 meses el Señor, antiguo dueño de la casa, me dice: Jorge, necesito que por favor hagas esas escrituras lo más rápido posible porque el Estado me está persiguiendo los bienes y te puedes quedar sin casa. Entonces le comenté a mi esposa, oramos, hicimos ayuno ese día, y mi hijo mayor, que está en España ahora, me dijo por el día miércoles, me dijo: papá, ¿será que tú me puedes facilitar 50,000 pesos? Yo te los retorno el viernes porque es que tengo que hacer una diligencia urgente. Le dije: sí, hijo, yo te los facilito. Yo tenía 300,000 pesos en el cajero. Me fui al cajero, saqué los 50,000 y pedí el recibo de la caja. Y en el recibo de la caja me vienen 3,250,000 pesos. Y yo dije: saco esta plata, hago mis escrituras y después peleo con el que sea para pagarle esa plata en cuando sea por pedacitos. Y entonces efectivamente yo saqué la plata, hice las escrituras, y entonces, como hay 2 entidades que intervienen porque soy pensionado, me fui al banco donde me entregan el dinero y les dije: mire, pasó esto y esto y esto, y apareció un dinero en el cajero. Por favor, yo quiero saber si de pronto es que hay algún error aquí. Ellos me dijeron: tu número de cédula, y yo les di el número de cédula. Entonces, no, aquí todo está bien. Entonces dije: no, definitivamente se equivocó Colpensiones. Me fui para Colpensiones y les planteé lo mismo. Entonces, Colpensiones igualmente me pide el número de cédula y averigua por aquí, por allá, por allá, por acá, y me dice: no, aquí todo está bien. Hasta el día de hoy, el Señor colocó 3 millones de pesos para que yo hiciera las escrituras y no ha habido quien lo reclame. Entonces, ese fue uno de los elementos o los testimonios que
que me movieron muchísimo a hacer este estudio. ¿Sí? Sí, únicamente quiero cerrar esto que encontré. Dice, quiero decir que ayudaría a encontrar una motivación cuyo anhelo sea el crecer en la relación con Dios, profundizar en la comprensión de las Escrituras y descubrir cómo aplicar sus enseñanzas a los desafíos de la vida moderna. Al estudiar teología no solo se busca adquirir conocimientos sobre la fe, sino también integrar la fe con la razón, el corazón con la acción, con el fin de vivir de manera más auténtica y comprometida como discípulos de Cristo y en obediencia a Dios. Después de todo lo que traía, eso es lo que quería decirles, hermanos. Muchas gracias, Jorge. Es un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros también en la universidad. Muy bien, y invitamos entonces a Franci Orrego, nuestra querida compañera, que hoy tiene la enseñanza para nosotros y nosotras. Hola. Voy a pedirle a varios amigos pastores o pastoras para que oren. A Jorge, sí. Bueno, buenos días para los que no he saludado. Formalmente es la segunda vez que predico en este espacio. La primera fue en una clase de homilética con el profesor Cosme, Damián. Venían acá todos y hacíamos el ejercicio de exponer nuestro sermón después de las clases. Así que el primer sermón que hice acá en este espacio fue basado en mi versículo favorito a partir de una predicación que preparé. Y es: el Señor te pastoreará siempre. De ahí quedó ese versículo, lo tengo como favorito. Y le doy gracias a Mónica y a la universidad por la oportunidad de compartir hoy también con ustedes. Mónica me hablaba acerca de cómo hablar de diversidad y de fe y cultura a propósito de lo que vivimos la semana pasada en la COP. Conectados hay familiares y amigos a quien también saludo y les dije voy a predicar, así que conéctense, y tengo mi barra allí también. Les saludo a todos a ellos fraternalmente. La cultura es una parte esencial de la experiencia humana. Esta da forma a nuestras interacciones, a nuestras creencias y a nuestras formas de vida. Al comprender la cultura, podemos apreciar mejor qué es la diversidad y las conexiones entre las personas y entre las comunidades. La semana pasada, la Universidad Bautista, en relaciones institucionales con otras organizaciones, nos reunimos en este espacio para pensar y también para pensarnos en las oportunidades y los desafíos que tiene la Iglesia y la teología en los importantes aportes que le demanda la sociedad. La COP16 como evento coyuntural e importante en la ciudad de Cali, donde se habla de biodiversidad, donde se piensa como la importancia de la naturaleza, su eslogan Paz con la naturaleza, nos llevó a pensarnos y nos tiene que invitar a nosotros, y es: ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tiene que decir usted como cristiano o como cristiana, como militante del reino de Dios? Nosotros tomamos diferentes temáticas y las relacionamos porque dijimos, semejante convocatoria debe darnos la posibilidad de imaginarnos otra realidad. Así que en ese sentido hablamos en este espacio sobre la espiritualidad y cómo esta necesidad de abordarse tiene que darnos la posibilidad de crear comunidades que se visualicen
en interacciones con otras formas de vivir la espiritualidad. Es decir, nos salimos de nuestra, iba a decir cosmovisión, pero estaba leyendo a un teólogo que él dice que la idea no es hablar entonces ahora de cosmovisión, sino de cosmovivencia. Pero eso es otro tema para hablarlo en otro espacio. Mónica se pensó este tema y le puso una palabra que a mí me dejó pensando, porque en la invitación formal ella me decía celebrar la diversidad. Y yo pensaba, ¿celebrar? Me hice la pregunta. No le estoy haciendo una objeción a ese verbo. De hecho, cuando lo vi desde esa perspectiva, como verbo de un llamado a la acción, es decir, algo que se realiza o algo que un sujeto realiza, me emocioné más. Pero después volví a pensar, ¿celebrar? ¿Está la iglesia dispuesta a celebrar la diversidad, la riqueza de las culturas, de los pueblos, las diferentes maneras como se manifiesta o se expresa la espiritualidad? Cuando pensamos en interacciones entre la diversidad o las diferentes maneras como se puede percibir la cultura en relación a la fe, podemos llenarnos de tensión. Es decir, esa relación entre la diversidad de espiritualidades o la fe y la cultura pueden generarnos como tensión y como, ¿será que eso es posible? ¿Puede haber allí una armonía entre eso? Pero la tensión se agudiza más cuando las creencias religiosas chocan con las normas culturales o sociales que tenemos establecidas. Esto puede llevar a debates en temas como, por ejemplo, la moralidad, la libertad de expresión, los derechos humanos. Así como hablamos de espiritualidad en las temáticas desarrolladas en el marco de la COD, acá en la Unibautista, también hablamos de temas como territorio, paz, educación, biodiversidad. Y en esas profundidades y esos temas podemos decir, o yo pude concluir, que necesitamos con urgencia unirnos. Unirnos y volver al mensaje del Evangelio, de un mensaje que transforma, pero también de un mensaje que impacte, de un mensaje que sea a propósito, que esté contextualizado en las necesidades que demanda la sociedad. La pregunta es, ¿unirnos con quién o unirnos con quiénes? Un amigo católico mercedario de Venezuela me decía, él haciendo una valoración de los cristianos evangélicos, y me dijo un día, Franci, los evangélicos siempre están reunidos. Y acotó, no sé si unidos, pero sí siempre están reunidos. Yo no olvido esa frase. Y yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajar en unidad? En unidad por la justicia, en unidad por la justicia social, en unidad por la igualdad, en unidad por la comprensión mutua, el cuidado de la casa común y sobre todo por la fomentación de la paz y sobre todo de la paz viéndola esa de las diferentes formas como se puede abordar. Dice Juan 17 del versículo 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La semana pasada entré al cuarto donde estaban mis dos hijos. Entré porque escuché un ruido de discusión, ¿no? Y estaban peleándose por un ventilador. Entonces, yo quiero que el ventilador me sople a mí. No, yo quiero que me sople a mí. Y entonces, dos niños, ¿no? Un niño y una niña. Entonces volteaban el ventilador. Yo quiero que me sople a mí. No, yo a mí. Entonces yo entro, ¿y qué está pasando? Es que él quiere que el ventilador y yo les dije, ¿ustedes no se han dado cuenta que el ventilador tiene un botoncito que si lo bajan, gira para ambos? Y eso parece sencillo. Y los dos se quedaron en el mismo silencio que ustedes están como que, pues tiene razón. Resulta que muchas veces nosotros dialogamos o discutimos con la intención de tener siempre la razón.
Y la razón, en esa búsqueda de la razón, no nos deja ver que el ventilador puede girar para todos. Jesús oró por la unidad de sus seguidores, deseando que todos seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Esa visión de unidad es esencial para la misión de la Iglesia en el mundo. La unidad no implica uniformidad, que yo creo que ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que pensar en eso, porque queremos que todos actuemos de la misma forma, lo expresemos o lo manifestemos de la misma manera. Las diferentes denominaciones y tradiciones dentro del cristianismo, por ejemplo, reflejan una diversidad de entendimientos y de prácticas. Sin embargo, esta diversidad puede y tendría que coexistir en un espíritu de amor y respeto mutuo. Resulta entonces importante resaltar allí la palabra amor. Este como principio que une a la iglesia, como lo dice Primera de Corintios 13, donde Pablo describe el amor como un elemento esencial de la vida en la comunidad cristiana. Un amor auténtico ayuda a superar las diferencias. Un amor auténtico ayuda a construir relaciones sólidas. La iglesia tiene una misión compartida de llevar el mensaje del evangelio al mundo. Y en esa parte de llevar el evangelio al mundo, también la iglesia tendría que repensarse cuáles son sus estilos de predicaciones. O cuando hablamos de la evangelización, ¿qué es lo que queremos? Porque, por ejemplo, Enrique Dussel dice que la evangelización tiene que darse en la instancia de los actos, es decir, él lo pone en una perspectiva donde la evangelización es enseñar en la praxis comunitaria. Casi siempre nosotros queremos cambiar la realidad, pero a nuestra forma. Resulta de que Enrique Dussel dice que nosotros debemos interpretar la realidad y desde esa interpretación de la realidad tendríamos que no solamente cambiarla, sino redimirla para destruir las estructuras de dominación y construir unas estructuras y construirnos a nosotros mismos para servir a los otros, para servir al pobre, para servir a la viuda, al huérfano. Evangelizar entonces es transformar la vida para la acción del servicio, de un culto a Dios que se evidencie en la misericordia. La iglesia entonces, en esa misión compartida de predicar el evangelio, podemos predicar el evangelio, también estamos llamados a desarrollar la disciplina espiritual de la oración, que puede conectarnos con otros, con otras, con las luchas, con las realidades, con sus propias necesidades. Jesús dijo, y que ellos sean uno, y así el mundo crea que me enviaste. Es decir, el resultado de que las personas, de que otras personas puedan creer en el mensaje del evangelio es la unidad que podamos tener entre nosotros, independientemente de nuestros credos. En ese sentido, la unidad de la iglesia sirve como testimonio al mundo. Jesús dijo que el amor y la unidad entre sus seguidores serían una señal. Resulta de que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando estamos reunidos y si nos pensamos en aperturarnos a otro tipo de diálogos con otras personas que creen diferente a nosotros, nos enfocamos en defender nuestros credos. Y entonces olvidamos las temáticas de la paz, la justicia social, la igualdad, los derechos humanos, la dignidad humana. Tendríamos entonces que nosotros desaprender. Hay una canción de Luis Guitarra que dice, desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar el alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos. Me gusta mucho esa parte. Purificar la brisa,
adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Ese es el mensaje del Evangelio. Casi siempre, y lo decía en otro momento, nosotros queremos aprender y buscamos seminarios, diplomados, nos capacitamos, nos educamos para aprender. Y también el llamado es a desaprender, porque hay prácticas, pensamientos, incluso comportamientos, hábitos que no nos dejan vincularnos con la esencia del otro. Y la historia nos ha dicho que cuando tenemos ese tipo de comportamientos, el camino no es el amor, el camino es la eliminación. Entonces, si tú eres diferente, te quito, si no piensas igual que yo, te quito, me cruzo la calle para no mirarte. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, es un mensaje de donde estamos todos y todas, es un mensaje de abrazarte y de... Tú no eres digno, Jesús, de que entres en mi casa, pero aún así un Jesús que mira al árbol y le dice, es que yo me voy a quedar contigo esta noche. Y por eso a Jesús lo mataron. Lo mataron porque su forma de vida y su predicación del Evangelio estaba totalmente desintegrado a lo que la época le exigía. Por último, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted en quién cree? Voy a leer un poema. Creo en el resucitado, en aquel que le ganó al amanecer y se hizo luz en medio de la noche, iluminando la vida desde la gracia solidaria de un Dios que no se olvida de los suyos. Creo en aquel que venció la cruz opresora, al dogmatismo del odio y de la intolerancia, a la traición que no aceptaba que Dios es siempre nuevo, impredecible, a los egoístas que se sentían dueños de todas las verdades y que condenaban por el placer de condenar a lo diferente y a todo lo desconocido. Creo en aquel que me perdonó por el gusto de perdonar, que no juzgó por apariencias o por rumores, que releyó la ley a los profetas en clave de amor, que inventó el abrazo que libera, la palabra que sana, el toque que restaura y la mirada que dignifica. Creo en aquel que me invitó al paraíso, a quienes nadie invitaría a su mesa, a quien se dejó besar y tocar por hombres y mujeres considerados impuros, imperfectos y pecadores, sin importarle el qué dirán de los fariseos de siempre. Creo en aquel que transformó agua en vino, en aquel que dio vuelta a la historia y le hizo espacio a los sencillos y a los despreciados, a los ignorados, a los perseguidos, a los estigmatizados y a los condenados. Creo en aquel que desenmascaró la hipocresía y que bendijo las acciones simples, que comparten vida y esperanzas. Pero también están quienes creen en un Dios que apenas se puede recitar, en un Jesús que sigue muerto en la cruz, en un espíritu que ya no revoluciona, en una iglesia que se ha conformado. ¿Vos en quién crees? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franci, por los desafíos que nos plantea con esta enseñanza. A pedir que se acerque el que está a su lado. Por aquí David está solito. Acérquese al que esté a su lado y alguien nos enseñó hace muchos años que cultivar el cariño y el amor como signo también de unidad es, en lugar de dar pellizcos, dar peluches. Entonces acérquese al que está a su lado, abrácelo y dígale un peluchito al oído. Una cosa linda de esa persona para usted. Dígale algo hermoso al oído a esa persona mutuamente, ¿no? El uno al otro y a la otra, para que podamos también agradecer y cultivar. Mónica. Parémonos aquí.
Bueno, muy buenos días para todos. Franci, muchas gracias por ese mensaje. Continúo insistiendo en algo y es que en la Unibautista no estamos inventando nada, absolutamente nada. Y el poder repensar estas palabras que nos da, por ejemplo, nuestra declaración de fe. Diversidad en la unidad. Los bautistas celebramos la diversidad racial, cultural y teológica, representada en nuestra membresía. Celebramos la diversidad de estilos de adoración y expresiones culturales. Esperamos que esta diversidad fortalezca el cuerpo de Cristo mediante la comunión, el respeto, el apoyo mutuo y el diálogo a la luz de la vida y la obra de Jesucristo. Que Dios nos ayude a poder tener esa unidad en medio de la diversidad. Yo soy una fiel creyente de que somos un cuerpo y que todos nos necesitamos. Unos son los ojos, otros son los pies, otros el ombligo, que a veces huele feo, y otras partes del cuerpo, que dice Pablo que hay que cubrirlas, ¿no? Entonces, mire, yo no sé qué parte del cuerpo sea usted, pero déjeme decirle que si Dios lo ha traído a la Unibautista es porque lo necesitamos.